amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad. Vamos a tener nuestro tema número 3, hermanos, tema número 3 de la serie que estamos viendo en este mes de julio. La serie se llama, alguien que me ayude por ahí, alguien que se acuerde. La doctrina del pecado. Es una doctrina extensa, hermano. Es tan extensa que de hecho hay una ciencia en la teología sistemática que se encarga de estudiarla. Las doctrinas, hermanos, de la Biblia son extensas. Muchas veces nosotros estudiamos por encimita un versículo, pero a veces nos falta comprender que ese versículo que habla de una cierta doctrina o de una cierta enseñanza es algo muy profundo. Esta rama que estudia la doctrina del pecado se llama amartiología. Usted lo debe de saber ya porque este es el tema número 3. Por favor, a los que nos están visitando el día de hoy por primera vez, les recomiendo que vean el tema 1 y el tema 2. Están en internet, en YouTube para ser exactos. Y en el tema 1 precisamente comenzamos a desembarañar sobre el origen del pecado. Y el tema 2 fueron las consecuencias del pecado la semana pasada. Ahora, por favor, si es tan amable, vamos a la primera epístola del apóstol Juan. La primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, vamos a leer 2 versos, el 8 y el 9. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8 al 9. Por favor, vamos a leerlo puestos en pie, hermanos, un par de minutos, si nos hace favor. Es nuestra costumbre acá en la congregación, pues cuando leemos nuestro texto base para entrar a la predicación, leerlo puestos en pie. Así que gracias a todos los que, pues, ¿verdad? Tenemos esa posibilidad, esa educación también. Muchas gracias. Dice la palabra así: el que practica el pecado es del diablo. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este es un tema difícil. El día de hoy vamos a tener un tema difícil. Tema número 3 se titula Practicando o luchando contra el pecado. Por favor, antes de sentarse, ayúdeme a orar y después tomamos asiento. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que el día de hoy podremos estar acá en tu casa para estudiar tu palabra, para meditar en ella, para aprender tus mandamientos, Señor, que son útiles, Padre Santo, para nuestras vidas, para nuestras familias, pero sobre todas las cosas para nuestra salvación, que es lo más importante y es lo más primordial, Señor, mientras estamos vivos acá en esta tierra. Padre Santo, gracias, ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento para poder abrir estas escrituras y poder llegar a la comprensión y el entendimiento correcto de ellas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, ¿pueden sentarse? Bueno, rapidito, quiero hacer una recapitulación breve. Tema 1, hablamos sobre el origen del pecado. Amén. Tema 1, hablamos sobre el origen del pecado. Dijimos que el pecado se originó porque Satanás se rebeló contra Dios, desobedeció la palabra de Dios, y después Satanás vino e hizo que la humanidad pecara. Usted se debe de recordar perfectamente Génesis capítulo 3, en donde la serpiente dice que engaña a Eva, la hace comer de ese fruto que era la ciencia del bien y del mal. El próximo domingo vamos a tocar ese tema más profundamente. Y después da de comer de ese fruto a su esposo Adán. ¿Ok? Después, en el tema número 2, hermanos, aprendimos que ese pecado, ese amartia, dijimos que es la palabra pecado, que significa errar al blanco de la santidad que Dios quiere de nosotros. Hablamos de que tiene 3 consecuencias básicas. La primera consecuencia es la muerte en sus 2 facetas. La muerte espiritual, que es la separación de Dios y Adán, ¿ok?
Después de eso, la muerte física. La muerte física, hermanos, es cuando el espíritu y el alma de la persona abandonan el cuerpo, salen del cuerpo y el cuerpo pues muere. El médico dice, lo declaramos muerto a tal hora, y miran su reloj y lo anotan ahí. Es un horario muy importante. No se les puede pasar por alto la hora en que se dictaminó que esta persona estaba ya muerto. Después dijimos que también una de las consecuencias es la corrupción, y la corrupción es porque todos nacemos ya siendo pecadores. Por cuanto Adán pecó, ya nosotros nacemos siendo pecadores, y esto es algo que también lo van a comprender mejor la semana que viene. Ahí vamos a adentrarnos en el pecado de Adán. Y por último, el número 3, la condenación. La condenación básicamente es la segunda muerte. Fíjese, hasta aquí ya mencionamos 3 tipos de muertes diferentes: la muerte espiritual, el hombre separado de Dios; la muerte física, cuando el hombre muere, el espíritu y el alma abandonan el cuerpo; y por último, la muerte segunda, que también se conoce como la muerte eterna. Esta muerte es el momento en que el alma de una persona es condenada por la eternidad al infierno. ¿Okay? No le tenga miedo a esa palabra, Jesús la mencionó muchísimo, más que la palabra cielo, de hecho. Pero Dios hizo algo extraordinario. Antes de condenar a las almas en el infierno, primero tomó el pecado del mundo, lo puso sobre los hombros de Jesús. Jesús fue a la cruz, el Padre derramó toda su ira sobre ese cuerpo de pecado que Él había encarnado con ese propósito. Y entonces ahora cada persona que sea salva mediante el sacrificio por la gracia, mediante la fe, no recibirá condenación eterna. El Padre condenó el pecado en el cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Así que básicamente lo que hoy vamos a aprender, hermanos, es, ok, ya soy cristiano, ya Jesús llevó ese pecado sobre la cruz, llevó esa culpa. Ahora, yo como cristiano, ¿cuál es mi relación con el pecado? O sea, ¿ya soy santo? ¿Ya soy perfecto? ¿Ya jamás yo vuelvo a fallar? No, la respuesta es no. El primer punto, hermano, que quiero aclarar hoy es, ¿puede un cristiano pecar? ¿Puede un cristiano pecar? Vamos a tomar nuestro texto base y vamos a analizar 2 frases. Ahí en 1 de Juan 3:8, la primera frase, hermano, o el primer versículo dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta epístola, hermanos, esta primera epístola del apóstol Juan pareciera un poco confusa. Si uno no estudia a profundidad este tema, uno puede caer en confusión, porque más adelante el apóstol Juan dice que el que no peca es mentiroso. Entonces, primero dice que todo el que practica el pecado es hijo de Satanás, es hijo del diablo. Pero después dice, y si un hermano de la iglesia dice que él no es pecador, es un mentiroso. Entonces, si nosotros no estudiamos bien esa situación, uno puede caer en una confusión doctrinal. Veamos la cita donde Juan lo dice. 1 de Juan 1:8, por favor, vaya ahí conmigo. Donde aparentemente, si comparamos esta cita de 1 de Juan 1:8 con 1 de Juan 3:8, aparentemente hay una contradicción, porque mire lo que dice el apóstol Juan, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esta epístola, hermanos, está dirigida a la iglesia. O sea, el apóstol Juan les está hablando a los hermanos. Les dice, si ustedes dicen que no son pecadores, ustedes son unos mentirosos. Y hay otra parte donde dice, y están tratando de hacer mentiroso a Dios. La gente que no entiende esta doctrina, sobre la doctrina del pecado, hermano, cuando un cristiano peca, se escandaliza y lo señala. Y dice, no puede ser porque hizo algo malo, y dice que es cristiano. Porque la gente lleva al extremo y entienden de que si tú eres cristiano, es imposible que tú peques, porque dice, si pecas, hijo del diablo. Y si es hijo del diablo, entonces no es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, pues no es cristiano. Entonces eso prácticamente obligaría a todos los creyentes a estar metidos en un nicho y volvernos estatuas. Y no pensar, porque uno peca con el pensamiento. No mirar, porque uno peca con la mirada. O sea, prácticamente
Esa doctrina interpretada de ese modo es una doctrina malsana, es una doctrina que hace daño a la congregación. Y ahí es donde se introduce un evangelio de obras, un evangelio en donde todo mundo tiene que estar luchando para ser santo. Dice, no, es que yo tengo que leer muchísimo la Biblia porque así me voy a hacer santo. Y no, la Biblia se lee por amor a Dios, porque nos da sabiduría, porque aprendemos la palabra del Señor. Mucha gente dice, si me meto a un ayuno de 21 días como Daniel, entonces me voy a hacer santo. Que si cuando termina está de mal humor porque tiene hambre y viene y peca. Entonces el mal entendimiento de estas cosas es tremendo. Los incrédulos cuando ven que un cristiano peca, ¿y eso que eres cristiano? Porque ellos entienden que un cristiano no peca, que absolutamente es un santo ya terminado y que ya no peca. El error se comete en la mala interpretación de la palabra practica. Ahí es donde se comete el error, porque la gente entiende que dice, el que practica el pecado es hijo del diablo. Entonces entienden, esa palabra practicar la toman como el que comete pecado. Y esa palabra practicar no es cometer. La palabra es la palabra griega poieo. Ahí la voy a poner en una lámina para que la puedan ver. Le voy a dar, esta palabra griega practica tiene muchos significados. La palabra griega poieo significa, en primer lugar significa estar de acuerdo con. Es decir, tener la filosofía de que hacer cosas pecaminosas no es malo. Eso es practicar el pecado. El que dice, no, es muy exagerado eso de que yo no puedo emborracharme. Si yo me emborracho y me emborracho en mi casa, tranquilo, no le hago daño a nadie. Entonces, cuando una persona tiene esa filosofía hacia la borrachera, entonces esa persona practica el pecado. Porque dice que está de acuerdo con. En segundo lugar, significa también estar amarrado a. Es decir, por ejemplo, cuando alguien es adicto a algo y es dependiente de esa situación, de esa adicción, de esa droga, de ese alcohol, de las apuestas, del sexo ilícito, de mirar revistas prohibidas, etcétera, esa persona está amarrado a ese pecado. Y por cuanto está amarrado, son uno solo. También significa hacer continuamente. Es decir, hacer parte de tu vida, hacer una rutina ya el pecado. Como la gente que dice, no, para mí, yo trabajo de lunes a viernes, pero sábado y domingo me pongo una buena guarapeta y me pierdo. Hasta el lunes vuelvo a aparecer. O el que dice, para mí tener muchas mujeres es como un trofeo. Eso significa que soy bien macho, bien hombre. Entonces, esa persona está haciendo continuamente el pecado. Está amarrado al pecado, está de acuerdo con el pecado. También significa hacer sin dilación, o sea, darse prisa a hacerlo. Y por último, negociar con, o sea, buscar el modo de hacer lo malo, buscarle la forma. Si no se pudo de una forma, bueno, pues fueron a comprar la droga, no hay droga, bueno, compra otra, o sea, buscar la forma. Eso cuando Juan está diciendo el que practica el pecado es hijo del diablo, se está refiriendo a una persona que es así, que está pegada al pecado, que lo hace rápido, que está de acuerdo con el pecado, que es más, cree que Dios es tan bueno que a él no lo va a castigar por estar en fornicación. Le dice, no, cuando yo llegue allá al cielo, Dios me va a decir, ¿y qué? ¿Tú vivías en unión libre? Sí, Señor, tú sabes, pero nos amábamos, Señor. ¿Qué es lo más importante? No. Escuche, le voy a decir algo. Dios es un Dios bueno, ¿sí? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Pero Dios es un juez implacable con el pecador. Implacable. Cuando la persona muera y llega delante del trono de Dios, no es de que la persona va a poder negociar con Dios. Tú sabes, Señor, que es que no nos casábamos porque es que nos amábamos y que es que porque migración, pues no podíamos casarnos por los papeles, que no sé qué. Porque hay gente que tiene muchísimos pretextos para practicar el pecado, o sea, deleitarse en el pecado, hacerlo continuamente. Entonces, los hijos de Dios no practicamos el pecado de esa forma, sin embargo, sí pecamos, porque Juan dice que si decimos que no pecamos, ¿somos qué? Mentirosos. El domingo que viene va a estar muy interesante, usted va a aprender más sobre la naturaleza de pecado que está en las personas. Entonces, un cristiano puede pecar ocasionalmente en algo, pero no está de acuerdo con ese pecado que cometió. Lo confiesa, se arrepiente y no es un cristiano. El cristiano no sufre por la santificación.
El cristiano no dice, ay, es que yo me acuerdo de las cervezas, qué ricas son, es que qué difícil es. No, para un cristiano es un placer servir a Dios y obedecer su palabra. Un cristiano no está sufriendo y dice, no, es que yo me acuerdo cuando no era cristiano, yo podía pues irme con una mujer una semana, con otra mujer otra semana. Cómo extraño tener varias mujeres. Porque yo estoy amarrado con esta señora que ni se peina. No, un cristiano no tiene ese tipo de pensamientos. Si un hijo de Dios peca en algo, se arrepiente y no anda buscando ocasión para volverlo a hacer, sino que anda buscando estrategias para no volverlo a hacer. Hace unos años me acuerdo de un hermano recién convertido en la congregación, que ya no está acá, por motivos X, Y o Z. Estaba muy contento, estaba en ese amor de decir, soy cristiano, me convertí al Señor. Pero una vez después del trabajo, unos amigos lo convencieron a que fuera con ellos a una fiesta. Y una vez en la fiesta lo hostigaron hasta el cansancio, de tal forma que lo emborracharon. Me llamó destrozado, me llamó llorando. Destrozado, pastor, ¿qué hice? Caí en la tentación. Tomé con mis amigos a los que yo tanto les he evangelizado, pastor. Me hicieron tomar y me emborraché ayer. Confesó todo su pecado. Hermano, ¿y cómo se siente? Me siento fatal, pastor, ¿qué hago? Bueno, arrepiéntase, pídale perdón a Dios. Usted apenas está empezando, no estaba muy fuerte, cometió usted una imprudencia al ser recién convertido, irse a meter a un lugar que no tenía que estar y acceder a la situación que le presentaron sus amigos. ¿Sabe qué? Ese hermano hoy es cristiano, está en otra iglesia, pero nunca más volvió a tomar. Y evitó ese tipo de amistades, evitó ese tipo de personas, porque sabía que eso era estar buscando ocasión para pecar. El cristiano no busca ocasión para pecar. El cristiano dice, tengo que cortar con esto porque es una tentación, tengo que cortar con esto otro porque es una tentación, pero eso no lo deja exento de pecar. La palabra practicar nosotros la usamos comúnmente en nuestro lenguaje común de todos los días. Por ejemplo, alguien dice, yo estoy practicando un deporte. Cuando alguien está practicando un deporte, ¿qué se entiende? Se entiende que esa persona tiene horarios de entrenamiento, que tiene un entrenador, que tiene una disciplina alimenticia, que tiene anhelos, que sigue ese deporte por la televisión, tratando de ser mejor, etcétera. O sea, le dedica tiempo, le dedica energía, le dedica esfuerzo, hasta dinero le invierte. Eso es practicar. Estar al pendiente de algo. El cristiano no debe estar al pendiente del pecado. El cristiano debe de estar lo más que pueda alejándose de una situación, de una puerta de pecado que se abre ante él. La segunda frase ahí en Juan, en 1 de Juan 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí está otra situación. Dice que el cristiano que es hijo de Dios no practica el pecado, pero hay una frase ahí que puede confundirlo a uno que dice, y no puede pecar. Esa frase, si las personas la toman literalmente, dicen, no, es que el cristiano no puede pecar. Ahí dice la Biblia, cristiano no puede pecar. Entonces, ¿cómo le llama a usted cuando usted tiene una discusión acalorada con su esposa y de repente quizás usted pecó porque le dijo algo fuerte sin decir malas palabras? Obviamente los cristianos no decimos malas palabras. Eso ya nos quedó claro, ¿no, hermanos? Eso ya nos quedó claro, porque hay gente que dice, yo discutí todo, y uno entiende que es cristiano y no dijo malas palabras. Eso ya es de cajón que no dijo malas palabras, ¿no? Entonces, pero fíjese bien, esta frase, el cristiano no puede pecar, esta es la mejor interpretación. Escuche, el cristiano no puede pecar de la forma que el incrédulo peca. Esa es la forma correcta. ¿Cómo peca el incrédulo? Bueno, el incrédulo peca sin ninguna restricción, porque él no tiene los mandamientos de Dios en su corazón, por lo tanto para él practicar el pecado más bien es una fama, más bien es un lujo. Para el cristiano no. El cristiano no puede pecar de la forma que el incrédulo peca, pero sí peca. Aquí hay una pregunta muy interesante. Si el incrédulo peca y el cristiano también peca, ¿cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia está, hermanos, que el cristiano le duele el pecado, lo hace sentir avergonzado y busca inmediatamente su reconciliación, su restauración con Dios. ¿Por qué ambos pecan? ¿Por qué el incrédulo peca y el cristiano peca también? Bueno, aquí usted debe de entender algo muy importante.
Cuando el cristiano se convierte al Señor, lo que es resucitado dentro del cristiano es el espíritu. El espíritu que estaba muerto, porque estábamos muertos en nuestros pecados y deleites, resucita. El Espíritu Santo viene a habitar al creyente. Y entonces es ahí en el área espiritual donde comienza una transformación en el creyente, pero no en el cuerpo. El cuerpo del creyente y el cuerpo del incrédulo tienen exactamente la misma capacidad de pecar. El creyente tiene órganos sexuales en los cuales puede sentirse tentado o por la abstinencia entrar en un deseo y sentirse tentado a pecar, igual el incrédulo. El incrédulo también, el creyente también. No es de que cuando el creyente se convierte, automáticamente todos sus deseos sexuales desaparecen. No, está el cuerpo, está la naturaleza del pecado en el cuerpo. El incrédulo tiene su cabeza para pensar cómo mentir, cómo robar en el trabajo, cómo fraudear al jefe, no sé, cómo mentirle las taxas. En su cabeza él puede maquinar un montón de ideas. El creyente también. El creyente también tiene su cerebro y en el cerebro le pueden venir ideas, róbatelo, llévatelo, miente, no digas, haz esto, nadie se va a dar cuenta. La misma tentación que recibe en el cerebro físico el incrédulo la recibe también en su cerebro físico el creyente. El corazón también, el creyente tiene un corazón engañoso, el incrédulo también. Ahí puede maquinar cosas como adulterar, como matar, porque dice Jesús que desde el corazón de donde salen todos esos pensamientos de adulterio, de homicidio, etcétera. Ese corazón que tiene el incrédulo, el creyente también lo tiene. Porque no es que cuando se convirtió Dios vino, le quitó el cerebro, le puso uno nuevo sin pecado, un corazón nuevo sin pecado, órganos sexuales sin pecado. No. O sea, en nuestro cuerpo llevamos ya el pecado que nosotros venimos heredando desde Adán, y esa es la razón por la que el incrédulo peca y el creyente también está propenso a pecar en cualquier momento. Obviamente ya dijimos que el creyente, hermano, aborrece y odia el pecado. Por ejemplo, un ejemplo práctico acá. Si el creyente, si el incrédulo tiene una oportunidad de cometer adulterio y no la aprovechó, el incrédulo dice, vamos a suponer que es un hombre bien mujeriego, ¿no? Bien mujeriego, que él dice, a mí no se me va una viva. Pero de repente por ahí se le fue una viva, una mujer que se le andaba insinuando por ahí, y después él reacciona y dice, ¡ay, se me fue! Había una oportunidad de acostarme con esa mujer. Y él se lamenta. ¿Sí? Sí ve su intención de su corazón y de su relación, de su forma de ser de él es, ok, yo la regué, se me fue la oportunidad. El cristiano es al revés. El cristiano, cuando de repente se le cruza un pensamiento de adulterio, porque ¿quién puede controlar la mente, hermanos? La mente es más rápida que la electricidad. De repente tú vas por ahí en la calle y va pasando una persona, una mujer que va provocativa, y si tú no evitas verla y te pones a deleitarte al verla, ¿qué sigue? Un mal pensamiento. Se te va a venir el pensamiento de, ay, mira, vas a comenzar, porque, y tú puedes decir, soy cristiano y qué suciedades tan inmundas la que se me está ocurriendo. Es que Dios no te cambió el cerebro ni el corazón. Dios te resucitó el espíritu. Ahorita vamos a llegar ahí donde se encuentra la lucha entre la carne y el espíritu. Pero tu corazón es malvado. Entonces fíjese, mientras que el incrédulo, su reacción es, se me fue viva, qué tonto fui. La reacción del creyente es, ¿qué estoy haciendo? Estoy pensando en adulterio. Padre, perdóname. Si ve los dos sentidos completamente extremos, completamente opuestos. ¿Por qué? Ambos tienen la posibilidad de pecar, pero ambos tienen una diferente relación con el pecado. El incrédulo corre a hacerlo, el creyente trata de refrenarse y de correr a los brazos de Cristo, a los brazos del Señor para no hacerlo. Entonces, que le quede claro aquí en este punto que el pecado habita tanto en los miembros del incrédulo como en los miembros del creyente. Pablo lo dice claramente, miserable de mí porque no hago lo que quiero sino lo que no quiero hago. Dice, porque en mis miembros, dice, habita la ley del pecado. El domingo que viene va a estar muy interesante ese tema. Algunos han dicho la siguiente pregunta, ¿por qué Dios no protege a los cristianos de pecar? ¿Por qué si Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, por qué Él no nos protege de pecar? Sería tanto como que Dios nos salve y prácticamente desde el día que Dios nos salvó, nunca más volvemos a pecar. Mucha gente tiene ese pensamiento, ¿por qué Dios no hace eso? Y usted debe de entender, hermano, que nosotros somos cristianos en un proceso de santificación, que no estamos terminados.
La salvación se completa el día que usted nace de nuevo. Ese día se completa la salvación. Ya no hay más cosas que hacer por la salvación. Pero la santificación se completa el día que usted se muere, luchando contra el pecado. Ofreciéndole resistencia, diciendo, no, esto es desagradable, esto va contra la palabra de Dios. Esto es deslealtad a la palabra del Señor. Porque si fuéramos santos terminados, hermano, pues vamos a canonizarlos, ¿no? Vamos ir a San Benito, a San Fulano, a San Sutano, y los canonizamos. No estamos terminados todavía. Nosotros somos cristianos en proceso de construcción. Un cristiano de hace siglos atrás dijo lo siguiente, muy sabio con respecto a este tema. Dice, ténganme paciencia, Dios todavía no ha terminado conmigo. O sea, los cristianos podemos fallar de repente en cosillas por ahí, en situaciones, en cuestiones de orgullo, que ya por orgullo no le quiero saludar a alguien. Eso no lo hace hijo del diablo, simplemente que fue débil y se dejó llevar por su orgullo y pecó. O de repente usted con otro hermano allá afuera tienen una discusión acalorada por el parqueo. No, que eso es mío, hermano. Porque yo estaba ahí primero, pero es que fui a tomar café a la gasolinera, así que quítese. No, hermano, pero es que ¿por qué es usted así? ¿Por qué piensa que usted? O sea, hay cuestiones y situaciones en las cuales nosotros los cristianos podemos pecar, nos podemos enojar. De repente tú le das un saludo a alguien, le das la mano y te deja la mano así. ¿Qué vas a sentir? ¿Felicidad? Ay, gloria a Dios que me dejó así. No. ¿Qué sientes en tu? Este hermano es orgulloso, humillándome y dice que es cristiano y está en el altar. Ahí ya estás pecando, él también pecó, ya viste, los cristianos pecamos. Los cristianos somos como edificios en construcción, cada edificio está en diferente etapa de la construcción. Hay edificios aquí ya casi avanzados, no terminados, pero ya avanzados, ya tienen sus ventanitas, sus puertas, su techo, ya están poniéndole sus acabados a las paredes, amueblando el edificio y todo, pero hay otros edificios que no, otros edificios que apenas tienen el piso, las paredes. Y ahí van para arriba, pero lo importante es que sea un edificio en proceso de construcción, no un edificio en proceso de demolición. Porque hay cristianos que su edificio de su vida no parece un edificio en construcción, sino en demolición, van para atrás. Antes servían, ahora no. Antes eran cristianos, ahora se echan sus cubas por allá cuando nadie los ve. Antes, hermano, estaban más firmes en las cosas de Dios, ahora dicen o sea, su familia, su matrimonio, todo destruido, su vida espiritual. Edificios en proceso de demolición. Eso no dice mi Biblia. Mi Biblia dice que un cristiano está en un constante proceso de edificación. Entonces, para concluir, en este punto, el punto 1, el cristiano puede pecar, pero aborrece el pecado y está en un constante proceso de ir cambiando. El cristiano está cambiando constantemente y ese cambio es para parecerse a Cristo cada vez más. Por eso es que en la iglesia hay cristianos con diferentes niveles de santificación. Y debemos de tener paciencia. Por ejemplo, el que ya ha alcanzado un nivel de madurez o de santificación más elevado que los que van más atrasados, debemos de tenernos paciencia unos con otros. Por eso dice, soportaos unos a otros en el temor del Señor. ¿Por qué? Porque aquí hay gente que ya están muy consagrados algunos y dicen, no, yo tengo en orden mi vida, tengo en orden mi matrimonio, reporto mis taxas exactamente lo que es, aunque algo se me atraviese por ahí, me diga, llévame, no me lo llevo porque no es mío. O sea, y hay otra gente que no, hay otra gente que anda por ahí ya un poco más, ¿me entiende? Su edificio apenas tiene piso, paredes y de repente todavía ahí peca y ve a una mujer y hasta la baba le chorrea y se va siguiéndola así. Entonces, ¿por qué? Porque todavía está en un proceso. Pero pregunta, ¿vas a seguir así en 5 años? Me dan ganas de arrancar esta cruz aquí. O sea, del enojo, ¿no? Porque es el problema, la gente sigue así después de un montón de tiempo. No, hermanos, el cristiano está cambiando, está yendo a un nivel de santificación mayor cada vez que pasa el tiempo, tratando de ser mejores cada día. Ahora fíjese lo que hizo Dios con nosotros los cristianos para ayudarnos a luchar contra el pecado. No estamos solos en esta lucha, Dios está con nosotros, Él está involucrado. Romanos 6:14, por favor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Roma,
Y hay una declaración radical. Les dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esa palabra enseñorear es gobernarte, mandarte, hacerte como Él quiere. Pablo le dice a la iglesia, no, el pecado a ustedes ya no los va a hacer como Él quiere. Y les dice, ¿por qué? Les dice, pues no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. Pablo hace una diferencia aquí entre la ley y la gracia con respecto al pecado. Le voy a ampliar un poco el panorama histórico. Israel está en el monte Sinaí, Dios le da la ley a Moisés, le da los mandamientos, y cuando Dios le da la ley a Israel, Israel se emociona. Israel dice, sí Señor, claro que sí, vamos a cumplir tus mandamientos, por supuesto, gracias por escogernos, te amamos. Y Dios les comienza a decir, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no tendrás dioses ajenos, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, etcétera. Dios les comienza a dar toda la ley a ellos. Ellos brincaron de gusto, sí Señor, claro. Pero ¿sabe qué pasó? No tardó mucho tiempo en que descubrieron que era imposible cumplir la ley. Era imposible. Comenzaron a pecar y tenían que pasar sacrificando animalitos para expiar sus pecados. Fueron llamados a ser un pueblo santo, pero eso no significa que eran santos que nunca pecaban. No, los israelitas eran pecadores. Hablemos de uno de los judíos más respetados de la historia de Israel, David. Un hombre conforme al corazón de Dios, un rey que fue elegido para que del linaje de él naciera el rey eterno, Jesucristo. Amaba la ley de Dios. Lea los salmos. Amo tu palabra, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amo tu casa, Señor. Sí, David era un buen hombre. Era un hombre temeroso de Dios. Era un buen judío, un judío modelo. ¿Pero era santo? No. David pecó. David cometió adulterio, cometió homicidio. Pecó contra Dios. Cuando traen a la mujer adúltera para apedrearla y un grupo de judíos están a punto de matarla, Jesús les dice, el que esté libre de pecado de todos ustedes, tire la primera piedra. Dice que siendo acusados por su conciencia, desde el mayor hasta el menor se fueron porque se dieron cuenta que todos eran pecadores. Le estoy haciendo solamente un contexto histórico para que usted entienda por qué Pablo dice, ya no se enseñoreará de vosotros el pecado. Porque ya no estás bajo la ley, sino estás bajo la gracia. ¿Por qué Pablo dice esto? La razón es, hermano, porque la ley vino a decir qué era pecado. No vino a decir, aquí estoy, me voy a meter dentro de ti y te voy a dar fuerza para vencer el pecado. No, simplemente vino y dijo, esto es pecado y punto, se acabó. Ahí a ver cómo se arreglan con él. Y los judíos comenzaron a cometer el pecado. Y ahora ya estaban pecando, conociendo la ley. Y cuando alguien peca conociendo, eso los hacía culpables de estar transgrediendo la ley del Señor. ¿Qué era la ley entonces para los judíos? La ley para los judíos era para que se dieran cuenta que era imposible cumplirla y que necesitaban un salvador. Para eso Dios le dio la ley a los judíos. Se las dio, se emocionaron. Sí, la vamos a hacer. Se dieron cuenta que no era posible. No, no es posible, Señor. Ok, ahí les va mi Hijo, el Señor Jesucristo. El primer paso para un judío poder llegar al pie de la cruz es decirle a Dios, no puedo cumplir tu ley. Ay, ¿por qué no la puedes cumplir? Bueno, pues ahí está escrita, pero el pecado está dentro de mí. El pecado mora en mí. ¿Qué hago? La ley no daba la fuerza para poder luchar contra el pecado. ¿Por qué bajo la gracia sí podemos luchar contra el pecado y el pecado ya no se enseñoreará de nosotros? Vamos a Romanos 8:3. ¿Qué tiene de especial la gracia? Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley no vino a cambiar la vida de las personas. La ley vino a decirle a las personas lo que era malo. La gracia, sin embargo, hermanos, vino para que el Espíritu Santo habitara dentro de nosotros. Y ahora con la ayuda de Él, nosotros pudiéramos luchar contra el pecado. Razonemos lo siguiente, si la ley hubiera sido capaz de cambiar a las personas, de llevarlas a la obediencia, a la santificación, a la salvación, entonces ¿para qué el Padre envió a su Hijo a morir en una cruz? Eso es lo que Pablo les está diciendo a los romanos. Ya el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya no los hará como Él quiera.
Porque ahora ustedes ya no están bajo la ley, bajo esa ley que les dijo esto es pecado, pero yo no te voy a ayudar. A ver cómo le haces. Ahora ustedes están bajo la gracia, y bajo la gracia lo que el Padre hizo, Romanos 8:3, fue poner el pecado en el cuerpo de Jesús y condenar al pecado en el cuerpo. ¿Para qué? Para que ahora nosotros en esta nueva ley, que es la ley de Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda a vencer el pecado. Romanos 8:2. Vaya ahí conmigo. Romanos 8:2 dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, ¿qué? Y del pecado y de la muerte. ¿Quién nos libró de eso? La ley del Espíritu de vida en Cristo. En la ley prácticamente operaba el pecado. Todo el que conocía la ley era un pecador, o sea, es un pecador en potencia. El pecado está en la carne, en el cuerpo de nosotros. Pero en la gracia el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora nos ayuda a vencer el pecado. Ahora, ¿significa que porque yo tengo al Espíritu Santo en mí, jamás yo voy a pecar? No, porque acuérdese que hay una lucha interior en usted. ¿Entre qué? Entre la naturaleza con la que usted nació y la nueva naturaleza que ahora usted tiene en Dios. Mucha gente entiende esto al extremo. Si yo estoy en la nueva naturaleza, ¿por qué peco? Sí, estás en la nueva naturaleza, pero esa nueva naturaleza no ha sido completada. Hay partes de la carne que se van redimiendo poco a poco, poco a poco. Quizás alguien en el pasado caía constantemente en pecados sexuales, pero poco a poco, santificándose, llegando al entendimiento de la palabra, él fue redimiendo esa parte, diciendo, no, esta parte yo la tengo que redimir para Dios. Al punto de que llegó a que el pecado ya no se enseñoreara de él en esa situación. Para ilustrar, hermanos, la lucha interna que hay en nosotros, o la nueva naturaleza que Cristo nos vino a dar, más o menos es como un barco. A ver, le voy a poner aquí un ejemplo, una ilustración. Un barco que está en alta mar, ese es usted, ese barco. ¿Okay? Luego hay viento, corrientes marinas que lo están llevando hacia una gran roca mortal. Ese viento y esas corrientes marinas es la ley. La ley que te dijo eso es pecado. ¿Okay? La roca mortal es el pecado. Una vez que llegues ahí, estás muerto. ¿Okay? Pero ese barco tiene un motor con unas grandes hélices. Ese motor y esas hélices son la gracia. Esa es la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo dentro del creyente. Mientras que la ley te impulsa hacia el pecado, porque esa es tu tendencia natural, el motor comienza a trabajar a toda marcha para ir en sentido contrario y no estrellarse contra esa roca. Más o menos así es como funciona la lucha interna que está dentro de nosotros. ¿Qué éramos antes de la gracia? Antes de la gracia éramos barcos a la deriva. Venía la ley del pecado y nos impulsaba con fuertes vientos y fuertes corrientes y ¡pum! Y chocábamos contra él. ¿Qué pasó en la gracia? En la gracia Cristo vino, se montó a nuestro barco, nos instaló el motor de su gracia en nosotros y ahora Él es el capitán del barco. Ahora estamos ahí, seguimos todavía y las corrientes están todavía ahí, pero ahora Él maneja ese barco, maneja ese motor para podernos llevar a puerto seguro, librarnos de que nos vamos a ir a estrellar como barco a la deriva contra ese pecado. No sé si lo logró captar. Sería una contradicción que Cristo nos salve y nos deje solos luchando contra el pecado, sabiendo que sin su ayuda seríamos derrotados. Sin la ayuda de Cristo, todo cristiano va a ser derrotado todo el tiempo por el pecado. Todo el tiempo. Por eso hay muchos hermanos que están en la iglesia y todo, pero viven una vida de pecado. ¿Por qué? Porque Cristo no está en ellos. Es una religión más para ellos. ¿Y usted por qué vale? Es que desde niños han sido cristianos. Ellos no saben, ellos dicen, no, es que en la iglesia católica yo me sentiría mal, yo tengo que ir a la mía de mi religión, pero Cristo no está en su corazón. Por eso cada vez que se enfurecen, maldicen y maltratan a quien sea. Y cada vez o sea, el pecado está en ellos activo completamente. No hay ninguna gracia en ellos para poder luchar y vencer el pecado. Pero Jesús está involucrado en la santificación de sus hijos. Jesús tiene poder para salvarnos y para santificarnos. Tres, vamos a hablar ahora de la caída en pecado de un cristiano. Porque los cristianos pueden caer en pecado. Vimos el caso de David, un hombre muy temeroso de Dios que cayó en pecado. Gálatas 5:16, hermanos.
Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Qué dice? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Hay una lucha en el cristiano está con una lucha interior. Dios es esa fuente de energía que nos ayuda a vencer la lucha. A ver, le hago una pregunta. Usted, cuando su celular está descargado, ¿usted qué hace? Lo conecta a la electricidad. La electricidad, la fuente es ese outlet. La electricidad comienza a fluir al celular y lo recarga. Y bueno, hay gente tan adicta que ahora ya no solamente carga el celular, también carga el cargador. Van a cualquier lado y ellos saben, dicen, yo uso el celular 10 horas al día, entonces como a las 5 ya está en rojo. Entonces si voy a estar allá hasta las 8 de la noche, me llevo hasta el cargador. Y está produciendo un montón de problemas eso, y un montón de enfermedades, y un montón de hijos rebeldes, por cierto. ¿Qué pasa con esa energía? Comienza a fluir y el celular se carga y se hace ¿qué? Fuerte, pero déjelo sin carga. Se hace débil, se muere y se vuelve inútil, inservible. Así hay muchos cristianos desconectados de la fuente. Son inútiles, inservibles. En lugar de ir para adelante en su cristianismo, van para atrás como los cangrejos. El cangrejo, póngale a un hermano así si lo conoce por ahí, dígale, tú eres el hermano cangrejo. Mire, el pastor motivando a poner apodo a la gente. Hay una ilustración que se ha usado mucho, se la quiero compartir, dice así, se la voy a leer, dice: una noche un anciano indio cherokee le contó a su nieto la historia de una batalla que tiene lugar en el interior de cada persona. Le dijo, dentro de cada uno de nosotros hay una dura batalla entre dos lobos. Uno de ellos es un lobo malvado, violento, lleno de ira y agresividad. El otro es todo bondad, amor, alegría y compasión. Hizo silencio el anciano cherokee. El nieto se quedó unos minutos pensando sobre lo que le había contado su abuelo. Finalmente, después de un silencio, le preguntó: dime, abuelo, ¿cuál de los dos lobos ganará? Y el anciano indio respondió: hijo, aquel al que tú alimentes. La carne puede ser alimentada. Gente que no viene a la iglesia o viene cuando quiere, cada 10 de mayo. Y luego se pone allá a pelear en el Face con la gente. No, que tenía que ganar mi belleza latina, Indonesia. Y yo odio a la gente, yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. Puedes alimentar la carne con odio, con maldad, con envidia, con orgullo, con violencia. O puedes alimentar el espíritu con la palabra que te dará temor de Dios para cumplir la voluntad del Señor. Con servir a Dios, le estás sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso te hace presentarte ante Él como su siervo, como su esclavo, reconociendo que la gloria solamente es de Él. Hay una guerra interior dentro de las personas, hermano, dentro de los seres humanos. Nuestro deber como creyentes es alimentar el espíritu, ser personas que vamos cambiando. Usted tiene que medirse a sí mismo. Hágase un examen a usted mismo. Oye, ¿qué pasa conmigo? Entonces, ¿será que no soy cristiano a lo mejor? Porque ese es el detalle. Hay muchos que en realidad no son. Por eso pueden vivir por años en pecado. Y no les hace ring el timbre interno de alarma. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. Entonces, ¿quién practica el pecado y no le importa? ¿Los hijos de quién? Del diablo. No, hermano, usted debe de leer la Biblia, usted debe de congregarse, usted debe de orar, meditar en la palabra, en lugar de alimentar la carne. Porque si no, toda la vida usted será derrotado por el pecado. Último, termino. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la restauración de un cristiano que ha pecado. Si vimos que un cristiano puede pecar, puede caer, si está perdiendo la lucha interna que hay dentro de él y no está buscando de Dios. Pero cuando un cristiano, un hermano cae, ¿qué hay que hacer? Gálatas 6:1.
Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, aunque el cristiano odia el pecado, el cristiano puede resbalar y caer y sucumbir ante una situación de pecado. ¿Qué debe hacer la iglesia? Restaurar al hermano. Pero pregunta, ¿debe de ser esto el trabajo de la iglesia, pasar restaurando al hermano? No, porque el trabajo del hermano es pasar luchando contra el pecado. La iglesia no debe de ser un lugar en donde hay que restaurar a fulano otra vez. No, mejor hay que matarlo. No, o sea, porque la iglesia es un lugar de santificación, donde la gente viene para ser más santo ante Dios. Está bien, hay que restaurar a la persona que peca. Mira, hay una ilustración que pusieron la imagen ahí, quiero aprovechar. Hay una ilustración que la he usado varias veces. Cuando una ovejita pasa junto al lodo y se embarra el lodo, odia haberse embarrado de lodo. Sale por allá brincando y se sacude y pasa contra la grama o lo que sea y trata de quitarse ese lodo porque odia el lodo. Pero que pase por ahí un puerquito, hermano, sobre ese charco. Ama el lodo. Se revuelca, se echa de bucito y el apacentador de cerdos lo tiene que sacar ahí con la vara porque no se quiere salir. Hay muchos pastores que hay que estar así sacando a la gente del lodo porque ama el lodo. Hermano, por favor, ¿hasta cuándo? No, pues después, pastor, deme otro chance. No, no es así, hermanos. Así como la naturaleza de la oveja es sacudirse el lodo, la naturaleza del cristiano es sacudirse el pecado. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó, pastor? La regué, mire esto. Ya. Pero yo reprendo todo eso, pastor. Yo me aparto de eso y no vuelvo con esas personas y no voy a ir a ese lugar y ya no voy a hacer eso. Y la próxima vez que me enoje tendré calma y tranquilidad y me recordaré que soy cristiano. Ahora aquí se pone fea la cosa. ¿Qué pasa cuando un cristiano, en lugar de buscar su restauración, simplemente se deleita en el pecado por ahí un poquito y no lo confiesa y dice, yo me la llevo suave, yo no tengo que confesarlo, el pastor no tiene por qué enterarse, ahí yo peco y me reconcilio en secreto, ahí yo voy a hacer una vida secreta, una vida de pecados ocultos? Primera de Juan 5, 16, 17. Ya vamos cerrando, hermanos. Fíjese, esto es la primera vez que muchos lo van a oír aquí hoy. Y en toda su vida quizás nunca lo habían oído. Primera de Juan 5, 16, 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Este es un pasaje difícil de interpretar porque no hay más contexto alrededor de la Biblia o en otros libros donde podamos ir a apoyarnos. No hay un contexto histórico tampoco. El apóstol Juan simplemente está hablando de la oración. Él dice, oren por sus hermanos. Por cierto, dice, cuando vean que un hermano pecó y no cometió pecado de muerte, oren por él para que Dios le dé vida. Y si ven un hermano, escuche. Hermano, aquí vamos a aclarar una cosa porque hay mucha gente que se confunde con este tema del pecado de muerte. Si ven un hermano, dice que cometió pecado de muerte, no pidan por él, dice. Déjenlo, no pidan por él. Cuando se escucha la frase pecado de muerte, automáticamente la gente piensa en el peor pecado, hacer un pecado horrible. No es un pecado X, el pecado de muerte no es un pecado X, que digan, tal pecado es el pecado de muerte. No, el pecado de muerte es un pecado que un creyente no ha querido redimir. ¿Sí? Ha tenido años sin redimir ese pecado. Sí, él dice, yo quiero servir a Dios y es cristiano, escuche, es cristiano. Esto va a causar un poco de controversia, pero hay un pecado que simplemente él no lo ha querido entregar, no lo ha querido redimir. Puede ser cualquier pecado, desde un pecado grande hasta un pecado pequeño, pero simplemente es un pecado con el que ese cristiano está jugando. ¿Qué cree que hace Dios? El pecado de muerte es un pecado por el que Dios mata a un creyente.
lo mata, muerte física. Lo mata y se lo lleva con tal de que sea salvo y no se pierda por ese pecado. Pastor, pero si estaba haciendo un pecado, sí, pero acuérdese, hermano, que los cristianos pecamos. Ninguno de nosotros vamos a morir siendo santos. ¿Quién de ustedes antes de expirar va a decir, el último checkmark, acabé de vencer todos los pecados? No, todos vamos a morir en la lucha. 1 Corintios 5:5, está en la Biblia, hermano. Créame, el pecado de muerte es un pecado X, puede ser pequeño o grande, por el cual Dios mata a un creyente. 1 Corintios 5:5. Dice así, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Este era un hombre cristiano, era un hermano de la iglesia, había cometido un pecado grave, estaba cometiendo adulterio con su madrastra. Le quitó la esposa al papá, no era la mamá de él, pero era la madrastra. Y entonces yo pienso que por su cultura griega, porque esto es a la iglesia de los Corintios, él pensó que quizás este pecado él lo podía compaginar de alguna forma con el cristianismo, porque los griegos eran amantes de las mujeres, hasta bisexuales se cree que eran, tenían mujeres igual hombres. Entonces llegó un momento en que este hermano comenzó a tratar de llevar las dos cosas, o sea, yo estoy en la iglesia, pero yo tengo a mi madrastra por mujer, y él iba a la iglesia. Si usted lee el contexto, Pablo regaña a los líderes y les dice, ¿y ustedes por qué lo tienen ahí? Y todavía hasta se enorgullecen de esa situación. Era un hermano. Pero Pablo dice, no, dice, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahora, esta expresión, se ha entregado a Satanás, no es literal, es un lenguaje figurado, que significa, hermanos, dejarlo fuera de la comunión de la iglesia, que caiga en las garras del mundo, pero no precisamente de que porque se ha entregado a Satanás se vaya al infierno, no, porque entonces ¿por qué dice con tal que el espíritu sea salvo? Ahí esa expresión, se ha entregado a Satanás, es una expresión metafórica. El apóstol Pablo está diciendo, ok, sáquenlo de la iglesia, sáquenlo de la comunión de la iglesia, sáquenlo de la bendición, de la protección que yo como Dios estoy dando a los creyentes en la congregación, y allá afuera se ha entregado a Satanás, no para que Satanás lo matara y Satanás se llevara un alma, no, era Dios quien iba a matar a ese creyente. Con tal de que al morir su carne, su cuerpo muriera, ese creyente, su espíritu pudiera ser salvo. O sea, es una forma de Dios decir, ok, tú no entiendes en esta área, ok, ¿sabes qué? Vámonos, se acabó. Hay ejemplos en la Biblia. Vimos uno, pero hay más. Cuando Moisés pecó contra Dios por haber golpeado la roca 2 veces, Dios le dijo, no entrarás a la tierra prometida, no entrarás. Se lo llevó a un monte y ahí Moisés murió. Fue por un pecado que Moisés cometió que él no entró a la tierra prometida. ¿Perdió su salvación? No. Hay otro caso en Génesis 38:9, no lo busque. Un hijo de Judá se llamaba Onán. Judá le dijo, llégate a la mujer de tu hermano, porque el hermano había dejado a la mujer y había esa tradición para que le des hijos a la memoria de tu hermano. El hombre no quería, dice que cuando tenía relaciones con la mujer hacía un coito interrumpido y vertía en tierra. Dice la Biblia literalmente, Génesis 38:9 y 10, que Jehová se enfureció por eso y lo mató. No se preocupen, jóvenes, que ya ahora en la gracia pues Dios es muy misericordioso, especialmente de los que no son cristianos, ¿no? Porque este pecado de muerte aplica a un creyente de la iglesia, a un hermano de la iglesia que no se quiere arreglar. Entonces, bueno, vámonos. Y es lamentable, ¿a poco no, hermano? Es lamentable que muchos me ven con cara de incredulidad. Yo los veo varios que me dicen, no creo, no. Yo voy a seguir por ahí, toda mi esposa no se da cuenta, yo voy a seguir. No, un día, hermano, no la vas a contar. Dios te va a matar. Ese es el pecado de muerte. Tenemos muchos otros casos. Herodes murió comido de gusanos en el acto. Cuando el pueblo dijo, voz de Dios y no de hombre, y Herodes se quiso alebrestar, dice que un ángel lo hirió con gusanos y ahí murió. Coré, en su rebelión y su séquito, la tierra se abrió y lo tragó. Jehová lo mató. Nabal, cuando atentó contra David,
10 días después de ese pecado, dice que Dios vino, lo hirió y lo mató. Dios mata gente, hermanos. Y puede ser que la vida de un creyente que ya es cristiano, que ya es nacido de nuevo, está luchando contra el pecado, pero hay un pecado por ahí que es un pecado de muerte, el cual no está luchando correctamente contra ese pecado. Y Dios lo puede matar. ¿Cuál debe de ser la actitud de un cristiano ante el pecado? Proverbios 28:13. Así que, hermanos, miren, revísense por ahí, hay que analizarse uno. Y la tasa de muerte está altísima. Ahora tú ya no tienes que ser muy grande de edad para recibir un infarto, un derrame cerebral. Muchas muertes son a causa del pecado, de un pecado que colma la paciencia de Dios. Y esas personas se van antes de tiempo. Es lamentable que se vayan antes de tiempo. Y sí, pueden ser salvos, son salvos. Escuche lo que debemos hacer los creyentes. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, esto no es prosperidad material, porque si no, pues imagina, todos los que se dedican a hacer películas pornográficas son riquísimos. Es una de las industrias más millonarias que hay, o la industria del chisme, eso de los programas, eso de TV y novelas y todo eso. No, no es prosperidad material, es nunca prosperará en su vida espiritual. Su vida espiritual será vacía, será miserable, será triste, llena de dolor, toda la vida en conflictos, toda la vida en confrontaciones, toda la vida en problemas. ¿Por qué? Porque Dios dice, confiesa tu pecado y apártate. Pero el necio, el que se obstina, dice, no, yo sigo aquí, ¿qué? Mire lo que le pasó a David, hermano, mientras él, dice, no confesaba su pecado, y la diferencia que hubo cuando él lo confesó. Salmo 32 del 1 al 5, hermanos. Ya es la última cita de esta tarde. Salmo 32 del 1 al 5. Dice David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Él sabía muy bien lo que estaba hablando, porque Dios lo había perdonado de su pecado. Y cubierto su pecado, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. En cuyo espíritu no hay engaño. ¿Usted se acuerda que David en un momento estuvo engañado con su pecado? Estuvo engañado. David estuvo meses en pecado. Meses. Se metió con Betsabé. Ahora Betsabé también tuvo gran parte de culpa. Betsabé sabía perfectamente dónde estaba el castillo del rey. Betsabé sabía perfectamente que su baño, o el lugar donde ella se bañaba, daba al castillo del rey. Y se bañaba desnuda. Pero David estuvo muchos meses en pecado, al grado de que la mujer hasta se embarazó, descubrió que estaba encinta, y entonces David mandó a matar a su esposo. Mientras callé, fíjese, el tiempo en que David no confesó su pecado, fíjese, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es Dios diciendo, hay un pecado que tú tienes que confesar o te mato. David, si David no cae de rodillas ante el profeta y confiesa su pecado, David, Dios lo iba a matar. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, escuche, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuál es la intención de un cristiano? Apartarse del pecado. Apartarse del pecado. El cristiano aborrece, odia pecar. Se siente mal, no duerme, se le quita el hambre hasta que confiesa. Hasta que confiesa y se aparta. Dice el pastor Charles Stanley, dice, arrepentimiento no es decir lo siento. Arrepentimiento no es decir, sí, lo admito. Dice, arrepentimiento es apartarse. Eso es arrepentimiento. Porque cualquiera puede decir, me arrepiento, y seguirlo haciendo. O al ser confrontado, sí, tienen razón, sí, es cierto, y seguirlo haciendo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es apartarse del pecado.
Así que con ese mensaje el día de hoy, les quiero decir, hermanos, que como creyentes representamos a Dios en la tierra y Dios es santo. Y debemos abandonar toda práctica pecaminosa, porque el que practica el pecado es hijo de Satanás. Vamos a orar. El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad.